Hola mis alumnos de séptimo básico. Para este video vamos a analizar lo que vamos a trabajar las siguientes 2 semanas, ¿ya? Que va a ser esta guía número 6. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Utilizar potencias de base 10 con exponente natural, ¿ya? ¿Cuál es la fecha límite? El viernes 26 de junio, en 2 semanas más. Bueno, aquí están mis datos y indicar aquí en rojo en qué va a consistir el reporte. Ya, el reporte va a ser el foto de los ejercicios de la hoja 2 de esta guía, que son estos que están acá abajo, ya, y las páginas 37 y 38 del libro. Voy acá al libro, página 37 y 38, que serán estas dos, ya, la que dice potencias de base y exponente natural y descomposición de un número usando potencias, ya. Este tema era uno solo, ¿ya? El tema de potencias. Yo lo dividí en dos, ¿ya? Para que se le haga más sencillo y más fácil de resolver. Entonces, para estas 2 semanas vamos a trabajar potencia de base y exponente natural y descomposición de un número usando potencias. Y a las siguientes dos vamos a trabajar esto que se llama notación científica, ¿ya? Entonces, para este video yo voy a explicar a grandes rasgos lo que son las potencias, que alcanzamos a verla en clase el año pasado, ¿ya? Ahora vamos a analizar el concepto más básico, que son estas potencias de base 10, ¿ya? ¿Qué son las potencias? Una potencia es la multiplicación de un número repetidas veces por sí mismo. Se expresa de la forma a elevado a n y se lee a elevado a n, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo, lo vamos a hacer con un ejemplo numérico aquí al lado. Por ejemplo, yo tengo 2 elevado a 3, ¿ya? Tengo la base, que es la a, o en este caso el 2, y el exponente n, en este caso 3. ¿Y esto qué significa? Me va a indicar, el exponente me va a indicar cuántas veces yo voy a multiplicar mi base. El exponente me indica 3, entonces debo multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2 por 2. Esto me resulta 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Ya? Y esto es el concepto básico de potencia. ¿Ya? Nada más que esto. Por ejemplo, yo tengo, no sé, 7 elevado a 2. Significa que voy a multiplicar 2 veces el 7. No voy a multiplicar 7 por 2, sino que voy a multiplicar 2 veces el 7. ¿Ya? Que es lo que me indica mi exponente, 2 veces el 7. Y esto es 49. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que entender de potencias, ¿ya? Ahora destacar que, por ejemplo, lo que hice aquí, el valor de una potencia de base 10 y exponente natural es siempre un 1 seguido de tantos ceros como el exponente lo indique, ¿ya? Más adelante voy a explicar eso, pero primero vamos a seguir con este tema de las potencias, el concepto general. En algún momento yo en clase le hablé de estas potencias que las remarqué aquí. Dice, son las potencias que comúnmente hemos visto en clases. Cuando yo le decía un número al cuadrado, o 2 al cuadrado, o al cubo, por ejemplo, ¿ya? Esto significa de que el exponente, cuando yo digo el cuadrado, va a ser un 2. Es decir, 3 al cuadrado, como dice aquí. Se lee 3 elevado a 2, o 2 al cuadrado. Y el exponente 3 significa al cubo. En este caso yo puedo decir 9 elevado al cubo, o 9 al cubo, ¿ya? Y los otros ya tienen nombre un poco obvio respecto a lo que es el número del exponente, pero estos son los dos más característicos que nosotros ya habíamos visto en clase, el al cuadrado y al cubo, ¿ya? Luego saltamos al tema de potencia de base 10, que es lo que tomamos en esta actividad, ¿cierto? El objetivo de esta actividad, ¿ya? Entonces yo tengo potencias con exponente negativo y potencias con exponente positivo y potencias con exponente negativo. Aquí hay un error, ¿ya? Mi error, que ahí ya no es positivo, sino negativo, porque lo vemos aquí, pues, es un número menos, ¿ya? Entonces aquí sería negativo, ¿ya? Eso lo voy a arreglar y ustedes van a recibir la guía ya corregida, ¿ya? Pero es un error que justo calzó aquí en el video. Entonces, potencia con exponente positivo es obviamente un numerito de exponente positivo. ¿Y qué me va a indicar? Como leí anteriormente, simplemente va a ser un 1 acompañado por tantos ceros me indique el exponente. Por ejemplo, 10 elevado a 0 va a ser un 1 acompañado por ¿cuántos ceros? Por ningún cero.
porque el exponente es 0, es decir, ningún otro 0, es 1. Y además destacar de que cualquier número elevado a 0 siempre, pero siempre va a ser 1. ¿Ya? Yo puedo decir, por ejemplo, 429 elevado a 0, da lo mismo cuán grande sea este número, esto siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces, sigo aquí, 10 elevado a 1 significa entonces un 1 acompañado por un 0, que es lo que me indica el exponente. O por ejemplo acá 10 elevado a 6 va a ser un 1 acompañado por 6 ceros, es decir, 1.000.000. ¿Ya? Y las potencias con exponente negativo funciona de una forma parecida, pero al revés. ¿Ya? El que un número esté con exponente negativo significa que va a ser un número muy pequeño, ya un número decimal. Si se fijan, esto 0,01 es un número mucho más pequeño que 1, es decir, que el que está acá. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a transformar? Por ejemplo, 10 elevado a menos 1 es simplemente, yo pienso en los ceros que hay antes del 1. ¿Ya? 10 elevado a menos 1 es elevado a 1, ¿cierto? Menos 1, pero voy a colocar un 0 a la izquierda. Aquí en el positivo lo hacía hacia la derecha, acá hacia la izquierda. Pero siempre teniendo en cuenta que va a haber una coma. Que siempre después del primer 0 tengo que colocar sí o sí una coma. Por ejemplo, a la centésima, 10 elevado a menos 2. ¿Se fijan? Hay dos ceros, pero siempre después del primer 0 tiene que ir la coma. ¿Ya? Acá, por ejemplo, 10 elevado a menos 3, 3 ceros. ¿Ya? Pero siempre la coma después del primer 0. ¿Ya? Entonces aquí ya analizamos potencias de base 10, ¿ya? Base 10, recuerden, base 10 y exponente, el numerito de arriba que está a la derecha. Por eso se llama potencia base 10. ¿Ya? Analizamos entonces el tema principal, ¿ya? Que esto es lo principal de todo este objetivo. Ahora, esto obviamente va a tener ejercicio después que lo vamos a analizar. Y el otro tema importante es la descomposición de un número utilizando potencias. ¿Ya? Aquí tenemos una tablita que me indica los valores posicionales, ya que comienzo con la unidad, la decena, la centena, unidad mil, así sigo ya avanzando. Y tengo la representación también como es a través de un número que es la consecuencia de potencia base 10. Aquí tengo mi potencia base 10 y acá el resultado de cada una de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, para representar la unidad, yo lo represento con 1, obviamente, y va a ser 10 elevado a 0, que es 1. Y así voy avanzando. En decena, obviamente va a ser 10, y como lo represento en potencia base 10, 10 elevado a 1. ¿Ya? Después centena, 100, como lo represento en potencia base 10, 10 elevado a 2. Y así voy avanzando, ¿se fijan? Aumento en 1 el exponente y voy aumentando en valor posicional. ¿Ya? Ahora, ¿cómo descompongo a través de potencia de base 10? Cualquier número, ¿ya? Tengo este número. Tengo que descomponer 3.478.094. Entonces, yo primero lo descompongo aditivamente. Esto lo realizamos en quinto básico, si no me equivoco. ¿Ya? Esto. Entonces, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo lo descompongo aditivamente? Simplemente voy anotando. Anoto el primer número, que es un 3. Lo anoto acá. Y todo el resto de espacios, es decir, estos 6 espacios, lo completo con ceros, que están acá. ¿Ya? Es decir, comienzo 3 millones, ¿ya? 3 millones más, después avanzo hacia la derecha, viene el 4, aquí está el 4, pero en vez de anotar estos números, los completo de 0, sería 400.000, ¿ya? Después viene el 7, anoto el 7 aquí, acompañado por, ¿cuántos números hay después? 4, entonces anoto 4 0 acá, 70.000, y así voy, ¿ya? 8.000, y en el caso que no tenga nada, no coloco nada, como en este caso del 0, del valor posicional de la centena. ¿Ven? Se fijan que se salta del 8000 al 90 porque no hay centenas. ¿Ya? Y ahora el paso importante, donde aplico potencias, que está aquí en cuadrito rojo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo transformo? Lo transformo en el número que separe aquí, por ejemplo el 3 aquí, y lo multiplico por una potencia de base 10. Como estoy trabajando en la unidad de millón, es decir, acá, aquí miren, aquí estoy trabajando en la unidad de millón, entonces yo tengo que multiplicar por la potencia base 10 que corresponda a esa, es decir, esta, 10 elevado a 6. Entonces 3 por 10 elevado a 6, más, no olvidarse del más ahí, 4 ¿por qué? Porque el siguiente número que viene
por 10 elevado a, y aquí estoy trabajando en este valor posicional, que es la centena de 1000. Entonces la represento como 10 elevado a 5. Y eso es lo que va anotado acá. ¿Se fijan? Y eso es simplemente ir trabajando ordenadamente con eso. Después viene el 7, por ejemplo. Lo anoto acá, ¿cierto? Por 10 elevado a 4, ¿por qué? Porque es el siguiente valor posicional que viene, que es la decena de 1000. ¿Ya? Y eso es todo. Voy avanzando y avanzando. El 8 acá, 8 por 10 elevado a 3, más 90, que es lo mismo que 9 por 10 elevado a 1, ya, porque 10 elevado a 1 es 10 y 10 por 9 es 90. ¿Se fijan? Esto es lo mismo, solamente que representado a través de potencia de base 10. ¿Ya? Y esto 4 por 10 elevado a 0. Recuerden que estoy trabajando en la unidad 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 es 1 y 1 por 4 es 4. ¿Se fijan? Lo mismo. Y esto es todo lo que veremos durante estas 2 semanas, nada más. ¿Ya? Ahora lo importante viene, obviamente, lo que ustedes deben hacer en los ejercicios. ¿Ya? ¿Cómo realizo ese ejercicio? Por ejemplo, estos ejercicios que están aquí. ¿Ya? Recuerden que el reporte va a ser de estos ejercicios más las páginas que les dije, que eran estas, la 37 y 38. Entonces, ¿cómo resuelvo aquí? Yo, por ejemplo, en la 1 tengo que ver qué numerito debería ser el exponente aquí, qué numerito debería ir en la estrella, ¿ya? Que tiene correlación con lo mismo que acá arriba, ¿ya? Si yo resuelvo la potencia aquí, recuerden que el exponente me va a indicar cuántos ceros va a tener acá, ¿ya? Entonces esa es una pista, que ya lo había explicado antes. ¿Qué más? ¿Cómo escribirían el número como una potencia? ¿Ya? Es lo mismo que arriba, es la misma relación. Calcular el valor de cada potencia, ¿ya? Yo, si es necesario, puedo volver aquí arriba a analizar para realizar el ejercicio 3, lo que está acá, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Anotar el numerito. Es decir, por ejemplo, 10 menos 9 tendría que buscarlo acá, pero seguir avanzando, ¿ya? Y descomponer el siguiente número utilizando potencia, estos dos numeritos, ¿ya? Que es de la misma manera como lo realizamos acá, en este ejercicio, ¿ya? Y las páginas 37 y 38 del cuaderno o libro de actividades, que son estas, ¿ya? Yo las realizo de la misma manera. Por ejemplo, vamos a tomar algún ejercicio de aquí. Este, por ejemplo. ¿Cómo resuelvo esto? Primero, hay muchas maneras de resolverlo. Lo voy a resolver, por ejemplo, multiplicando esto, ¿ya? O lo voy a resolver de dos maneras. Multiplicando, ¿ya? Que sería 10 por 10, por ejemplo, 100 por 10, que sería 1000, ¿ya? Y si voy, por ejemplo, a analizar lo que había hecho acá, ¿cómo represento 1000 en potencia base 10? 10 elevado a 3. Entonces mi resultado va a ser, esto es lo mismo que 10 elevado a 3. ¿De qué otra manera podría haberlo hecho? Aplicando las propiedades de potencia que expliqué al inicio del video. Por ejemplo, 10 por 10 por 10 sería lo mismo que, como tienen igual número, sería la misma base, 10. ¿Y cuántas veces estoy multiplicando el 10? 3. 10 elevado a 3. ¿Se fijan? Es tan simple como eso los ejercicios. Por ejemplo, ¿qué más? Aquí, en este ejercicio de relacionar columnas, yo simplemente primero sumo los exponentes. Por ejemplo, esto es 3 más 2, 5. Entonces esto es lo mismo que... voy a hacer zoom primero aquí. Esto sería lo mismo que 10 elevado a 5. Y 10 elevado a 5 es lo mismo que un 1 acompañado por ¿cuántos ceros? Por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto es lo mismo que 100.000. Y es lo que yo voy a buscar en la otra columna, ¿ya? Y tengo que marcarla ahí como A. Esto hago con todo. Simplemente sumo o resto si es que corresponda y llego a la potencia que me están pidiendo. Ejercicio de verdadero y falso, donde aplico los contenidos, ¿cierto? Que ya les he ido explicando. Acá tengo salto a la descomposición, ¿cierto? Del número usando potencia y lo resuelvo de la misma manera,
¿ya? En el 1 tengo que descomponer esto y tengo que completar la tablita. Si se fijan, es el mismo número que está anotado acá. Entonces aquí, por ejemplo, debería ir un 9. ¿Ya? Acá igual, realiza la descomposición de los números como muestra el ejemplo. Es decir, de forma aditiva. ¿Ya? Aquí recuerdan cuando les digo de separar número por número y completar con ceros, ¿ya? Según el valor posicional que me está indicando. Y aquí ya tengo que hacerlo como lo expliqué en el ejercicio anterior. Descomposición usando potencias de 10. ¿Ya? Lo mismo que en el 4. ¿Ya? Seguir el mismo ejemplo. Por ejemplo, este ya es un ejercicio que no había explicado mucho y que se escapa un poco, pero lo voy a tomar y explicar. Yo que debo hacer aquí, lo mismo que está en el ejemplo. Simplemente voy anotando el 6, 6 por 10 elevado a 6, ya anoto el 6. Después viene el 2 por 10 elevado a 5, anoto el 2. Después viene el 4 por 10 elevado a 4, viene el 4. Después viene el 9 por 10 elevado a 3, viene el 9. Después, si se fijan en los exponentes, aquí hay un 3, aquí hay un 1, es decir, no hay un 10 elevado a 2, entonces eso lo sumo como, si no hay nada ahí, entonces tiene que ser un 0 aquí. ¿Ya? Después viene el 1 por 10 elevado a 1, viene el 1, y el 1 por 10 elevado a 0, el número final. Entonces, ¿cuál es el número? Sería 6.294.011. ¿Ya? Si se fijan, son bastante simples los ejercicios. ¿Ya? Lo importante es entender lo que es el concepto de potencia y potencia de base 10. ¿Ya? Este ejercicio lo vamos a ver en las clases que tenemos, obviamente. Así que vamos a dejar este video hasta por aquí. Y ustedes saben que cualquier duda o consulta me pueden preguntar de manera personal o en las clases que realizamos. Así que espero que hayan entendido este video, que hayan entendido al menos el concepto inicial de potencia y que les sirva para resolver estas dos páginas y, como les había dicho, los ejercicios de acá. ¿Ya? Así que eso, espero que hayan entendido nuevamente y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.